Si te gusta Breaking Bad, te recomiendo La Casa de Papel de España, El Marginal de Argentina o El Chapo de México. Todas están disponibles en Netflix y todas te pueden ayudar a aprender español. Ver televisión es una manera fantástica de practicar tu comprensión y tu habilidad para escuchar el español. Tú no tienes que comprender todo, simplemente ver y divertirte con las series. Hola, soy Esteban y hoy vamos a ver algunas series de televisión que te pueden ayudar para escuchar y comprender español mejor. Yo tengo algunas series en inglés que son mis favoritas. Me encanta Breaking Bad y The Office me hace reír mucho. Y claro, Euphoria me tiene muy tenso. Entonces yo pensé, ¿cuáles son algunas recomendaciones de series en español que yo puedo recomendarte que son similares a Breaking Bad, The Office o Euphoria? La Casa de Papel es sobre un grupo de personas que planean un robo en España. Es un robo muy grande. Es un grupo de ladrones con personalidades distintas y muy particulares. Sus interacciones son fascinantes. Además, es uno de los shows más exitosos en la historia de Netflix. Quizás tú has visto imágenes de La Casa de Papel con estas máscaras extrañas de Salvador Dalí. Es perfecta si te gustan las historias del crimen y mucha acción y intriga. De hecho, hice un video específicamente sobre el episodio número 1 de Casa de Papel y puedes verlo acá. El Marginal es una serie de Argentina que pasa dentro de una cárcel, sobre un ex policía que entra a la cárcel y en la cárcel necesita navegar entre dos pandillas rivales. Mi personaje favorito es Mario Borges, interpretado por un gran actor que se llama Claudio Risi. Un personaje muy encantador, pero también muy sádico. Es un personaje muy interesante. Es una serie intensa, violenta y muy dramática. Y es ideal si es que te gustan las historias oscuras. El Chapo es una serie de México sobre el narcotraficante real, Luis Guzmán. El Chapo estuvo mucho tiempo en las noticias reales. Tuvo una vida muy loca e interesante, lo que hace que esta serie tenga mucha tensión y mucha emoción. Si tú has visto Narcos, El Chapo tiene temas similares, pero inclusive con más realismo. Es una gran opción si es que te gusta el mundo del crimen y historias reales. Ahora hablemos sobre mi género favorito, la comedia. Si te gusta The Office, te recomiendo ver Machos Alfa de España. Es una serie muy graciosa sobre 4 amigos desconstruyendo su masculinidad. ¿Qué significa desconstruir la masculinidad? No sé y ellos tampoco. Pero te prometo que te vas a reír. Es una mezcla perfecta entre una sitcom clásica y una reflexión filosófica y moderna sobre lo que significa ser un hombre. Mi comedia favorita es de Argentina y se llama División Palermo. División Palermo es sobre un grupo de policías de la comunidad que no tienen muchas responsabilidades, pero están investigando un crimen en la ciudad. Si conoces Brooklyn Nine-Nine, tiene muchos elementos similares, con un humor un poco más oscuro. Si te gusta reírte y también enamorarte con un grupo de personajes diferentes, División Palermo es para ti. Y mi comedia favorita de México es Club de Cuervos. Es una comedia sobre un club de fútbol que tiene mucha historia, pero que en el momento, ahora, es un poco un desastre. Un hermano y una hermana heredan el equipo de fútbol de su padre y compiten para ver quién es el nuevo líder del equipo.
Combina drama con humor, con deportes, más o menos como una mezcla entre Ted Lasso y Succession. Además, es una serie que tiene mucha jerga mexicana, como güey, chavo, qué onda. Entonces, si tú planeas un viaje a México, es una buena serie para escuchar. Si te gusta Euphoria, seguro te va a gustar Élite. Es una de las series más similares en esta lista. Las dos tienen muchos adolescentes rebeldes y, digamos, mucho amor. La verdad es que es una historia muy loca, con muchos giros inesperados y direcciones muy extrañas. A veces es demasiado, pero es muy divertida y hay mucho drama. Es como una telenovela moderna con personajes muy fascinantes y es una serie excelente para hablar con amigos. Es perfecta si terminaste el último episodio de Euphoria y necesitas un poco más de drama de adolescentes. Ocupas es la serie más antigua de esta lista. Solo hay una temporada del año 2000, pero es una serie clásica de Argentina. Es una serie sobre 4 chicos que ocupan una casa sin permiso legal. Hay algunas escenas con muchísimo suspenso. Y cuando tú las veas, vas a decir, ah, entiendo. Se ve un poco antigua, pero la historia es muy buena. Es una historia oscura con mucho drama. Es quizás un poco similar al show Skins de Inglaterra. Muy intensa, un poco cruda y muy emocional. Y nuestra última recomendación es Control Z. Imagina esto, estás en el colegio y un hacker revela todos los secretos de los estudiantes. Así empieza Control Z, una serie que tiene mucho drama y suspenso. Es una gran opción si te gusta resolver un misterio. La resolución, el final de la serie, es un poco controversial. Así que déjame saber en los comentarios qué piensas. Aquí están 9 shows increíbles que van a ser muy buenos para que practiques tu español y para que te diviertas. ¿Tienes algún show en español que me recomiendes a mí? Déjame saber en los comentarios.